el día de hoy. Como un extraterrestre, algo así. La concha de la luz. ¡Ay, la ¡te parió! En diversos hospitales alrededor del mundo se han suscitado recurrentes incidentes de naturaleza paranormal vinculados con la presencia de globos. Curiosamente, estos enigmáticos sucesos parecen hallar una conexión palpable con la esfera infantil, como ejemplifica el perturbador caso que se presenta a continuación. Se remonta a una noche sombría en el hospital ubicado en una ciudad en Rosario, Argentina. En este escenario, un grupo de enfermeros y enfermeras detectan la actitud de un paciente sumido en un estado de inquietud y ansiedad y se aventuran por los corredores del recinto. Sin embargo, lo que aguarda su inspección trasciende los límites de lo racional y se adentra en los dominios de lo sobrenatural. ¿Qué pasa? No, salí de la pieza de las 4, no sé, mi esposo cuando salí tenía el globo atrás. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero es la estática, boludo. Pero está lejos. Estática. Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tomátelo. Vamos para adentro, me boludo. fui a la mierda, la No, concha la de concha la de lora. Ahí está. Que Asomate, pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la ¡te parió! La noción convencional de que los caprichos del viento podrían influir en el movimiento del globo quedan en ruinas ante la secuencia que se desencadena, pues el globo, con una destreza que desafía toda explicación científica, doblega la esquina con una precisión escalofriante, dirigiéndose hacia los profesionales de la salud, quienes sumidos en pánico huyen inmediatamente del lugar. Sin embargo, la dimensión más inquietante reside en la procedencia del objeto, pues proviene de la habitación que albergó a un infante recién fallecido. Nos situamos en una fábrica industrial durante el turno nocturno, donde un soldador cumplía con sus tareas, pero de pronto, y narrado por él mismo, recibe la visita inesperada de otro amigo soldador que tenía la noche libre, y los dos se sumergen en una amena conversación. El problema es que en realidad ahí no había nadie. El soldador observó con absoluto horror la grabación de las cámaras de seguridad, cuya revelación despliega en la evidencia contundente que la conversación mantenida no era más que un monólogo siniestro dirigido a la nada misma.
El clímax de terror se acentúa aún más cuando se devela que el soldador visitante había fallecido tan solo horas antes de causas naturales en su propio hogar. Se infiere quizás que el espíritu del difunto buscaba la oportunidad de despedirse de su amigo cercano. Sin embargo, tal perspectiva es insuficiente para atenuar el impacto del suceso, que imprime en la conciencia del protagonista una impronta de horror indeleble, destinada a atormentarlo por el resto de sus días. La presentación que a continuación se despliega adquiere la posibilidad de consagrarse como uno de los episodios más extraordinarios de avistamientos de objetos voladores no identificados. Este suceso se materializa en las alturas de Cuba, donde una escena diurna se ve impregnada de asombro cuando varios transeúntes, tomados por sorpresa, desenfundan sus dispositivos móviles para capturar el paso de una anomalía inusitada surcando los cielos. Mira, esto es como un extraterrestre, algo así. Pero blanco. Una bola de candela en el aire, mira para eso tú. Mira aquello, mira, lo menos que están mirando, oye, pero como viene distinto. La secuencia visual que se despliega se desentraña una silueta que se aprecia con claridad. Los lados están flanqueados por alas, en tanto el epicentro exhibe una estructura circular coronada por un disco en rotación, que parece estar impregnado en llamas incandescentes. Expertos en la materia sugieren la posibilidad intrigante que el disco en movimiento podría corresponder a una forma de tecnología antigravedad. La magnitud del avistamiento nos intriga a cuestionar la verdadera naturaleza de este fenómeno. ¿Acaso se trata de una tecnología confidencial de origen militar gestada por alguna potencia mundial? ¿O por el contrario, estamos ante la incursión de entidades extraterrestres? Tú serás el juez en los comentarios. El metraje que presentaré en este puesto reviste una apariencia inicial de simplicidad, al registrar el momento en el que una agrupación musical se prepara para su actuación. Sin embargo, el pequeño concierto toma un giro vertiginoso en el instante en que los acordes musicales se entrelazan con algo más macabro. Una manifestación que, en su ominosa naturaleza, aterroriza a aquellos desafortunados que han tenido la desdicha de ver la grabación. Un rostro abominable emerge de la profundidad de la pared trasera. Sus rasgos demacrados y demoníacos se imprimen en nuestra psique con una contundencia tal que al instante podemos saber que no es humano. El perturbador enigma adquiere tintes aún más desconcertantes debido a la apatía generalizada de la banda y el público. Surge entonces el cuestionamiento: ¿fue esta entidad invisible para todos excepto para la cámara? ¿Qué trasfondo encierra este ente en este concierto ese día? Quiero saber qué piensas en los comentarios. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom.
El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Un individuo de nombre Arash Afnan relata la inquietante incursión de una entidad demoníaca que se ha colado en su hogar. La trascendencia de este caso se torna aún más sobrecogedora ante la percepción de que esta entidad maldita parece haber encontrado un particular interés en su hijo de corta edad, pues el infante hace interacción con aquello que denomina ser su amigo imaginario. Papa dubis main dengan siapa tu? Emily pergi masuk bilik. Pergi masuk bilik dulu. Assalamualaikum. Rubis. Kenapa duduk bawah meja? Siapa pasang TV kuat tu? Hah? Jom Rubis. Jom. Benda jalan main putih. Dah lah tu, pergi masuk bilik. Este caso cobra una inquietante dinámica cuando la entidad desvela su faceta siniestra con mayor crudeza y comienza a burlarse del hombre, evocando hacia él una perturbadora sensación de impotencia, como si el velo de protección se hubiera desgarrado y la esperanza se desvaneciera ante la maldad absoluta. Oh, rentak balik Papa! Kereta dubel terbang! Atas ni tak ada apa-apa. Ni magic ke pelik ni? Rubis! Masuk! Rubis! Kenapa Rubis selalu main dengan dia tu? Kalau Papa nak tahu, Papa bukan dia. Rubis, tidur dalam bilik Rubis. Rubis! Papa! Rubis! Apa benda lagi lah.
Dah, tak payah nak layan. El pensamiento de que un ente proveniente de los abismos del infierno ejerza su influencia sobre los seres más vulnerables de tu hogar es totalmente desolador. La sombría posibilidad de un destino inenarrable para esta familia se cierne con fuerza, y en medio de este drama surge el cuestionamiento inevitable. ¿Cómo reaccionarías tú ante una entidad cuyas raíces se hunden en el abismo, desafiando toda comprensión y defensa conocida? Házmelo saber en los comentarios. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.